Con el anuncio que se hizo durante este día desde el Ministerio de Salud, que ha decidido ampliar los grupos de vacunación en contra del COVID-19, la vacuna bivalente a partir de los 12 años y el esquema primario para los 6 meses en adelante. Esta es una medida que va a empezar a regir a partir del día 26, esto es el próximo miércoles. Y estamos con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, acá en el estudio para hablar sobre esta iniciativa. Subsecretario, buenas tardes, bienvenido primero que nada. Muy buenas tardes, Iván. Muy contento de estar acá anunciando esta medida tan importante, ¿no? ¿Por qué es importante ampliar este rango de vacunación con la bivalente a partir de los 12 años? ¿Qué ha pasado con la vacunación contra el COVID? Bueno, primero que nada, que efectivamente tenemos vacunas disponibles con esta nueva tecnología que es bivalente, que cubre la cepa Omicron, que es la que está circulando, y la del virus inicial. Además de esto, hoy día nos estamos focalizando en abrir efectivamente a todas las personas mayores de 12 años que puedan acceder a esta vacunación, pero con foco principalmente en las personas mayores de 60 años que hoy día, dado los estudios, son los que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por COVID-19. Queremos recalcar que la vacunación es la medida más importante para poder evitar enfermar gravemente, incluso morir por el COVID-19 y otros virus que estamos vacunando, como el virus de la influenza también. Subsecretario, antes de ir a las cifras y de la razón por la cual se toma esta medida, ¿se puede decir en qué estado estamos de la pandemia hoy día? Hay países como Estados Unidos que por decreto dijeron se acabó la pandemia. Hoy día las restricciones para viajar son prácticamente inexistentes, ni siquiera se pide carné de esquema de vacunación en la mayor parte de los países. ¿Pasó la pandemia ya? Como para que la gente diga que estamos en un estado de post-pandemia, estamos en un estado de endemia, es decir, el virus ya circula con nosotros y es uno de los tantos virus con los cuales tenemos que convivir y además para el cual hay vacunas. ¿Cuál es la situación hoy día del COVID en Chile? Yo diría que hoy día ya estamos pasando la fase aguda de la pandemia. La pandemia todavía sigue siendo. Efectivamente, los 2-3 primeros años fueron la fase más aguda, donde no teníamos vacunas y donde tuvimos la primera exposición poblacional a gran escala con respecto al virus. Esto generó una gran carga existencial que tuvimos que responder destinando recursos adicionales. Después, con la vacunación y con la propia circulación del virus, la población se ha ido inmunizando poco a poco y hoy día, por ejemplo, tenemos las tasas más bajas, ¿no es cierto?, circulación viral y sobre todo de hospitalización grave por COVID-19. Pero de todas maneras no podemos bajar la guardia. Por eso el llamado que hacemos de vacunar a toda la población y en particular a las personas mayores de 60 años es tremendamente importante. Desde el día miércoles todos los vacunatorios del país van a estar vacunando a quien lo requiera las personas que tengan mayores de 12 años, y esto es una medida importante. Lo otro es que se van a incluir en esta medida las embarazadas, que las embarazadas que quieran vacunarse van a poder acceder, pero el foco que hacemos es hoy día las personas mayores de 60 años que necesitamos que se vacunen porque es la manera más importante de poder estar protegidos para este invierno. Pero a ver, subsecretario, para seguir con ese tema, porque yo creo que si uno le preguntase a la gente, si uno ve incluso los aforos, está todo prácticamente normalizado. Yo creo que incluso las bajas tasas que hemos tenido en el último tiempo de vacunación, ya le voy a preguntar por lo que dijo el exministro Mañalich, que calificó como un fracaso el actual sistema de vacunación, con tasas por debajo del 80% de la población objetivo. Pero efectivamente hoy día la gente el uso de la mascarilla está restringido para ciertos lugares muy específicos, ni siquiera en transporte público. La gente no tiene aforo, no hay aforos prácticamente en ningún lugar. Los conciertos se realizan de manera masiva. Si uno va un fin de semana con sol a los centros turísticos, las playas están llenas, las discotecas están llenas, los bares están llenos, los cines están abiertos, los teatros. Enhorabuena. ¿No se puede decir ya que estamos en una etapa post-pandémica o eso hay que esperar un decreto que alguien diga, por decreto se acabó la pandemia del coronavirus, como ocurrió en Estados Unidos, que se dijo vamos a aprender a vivir con este virus, pero lo peor ya pasó? Porque también es evidente que lo peor ya pasó acá en Chile, ¿no? Bueno, efectivamente, yo diría que estamos hoy día en nuestro país en un escenario de apertura. Por supuesto que nosotros vamos a esperar también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y cuando levante la emergencia internacional respecto a esta pandemia, podríamos entrar a hablar en ese sentido. Pero de todas maneras, hoy día, a ver, el virus del COVID-19 llegó para quedarse, está circulando, igual tenemos hoy día enfermos todos los días graves producto del COVID-19, sobre todo personas que no se han vacunado y sobre todo personas mayores de 60 años. Por eso el llamado es a vacunarse. Ahora, de todas maneras, también, Iván, venimos
saliendo del verano, ¿no es cierto? Estamos entrando en otoño y viene el invierno. Y cuando viene el invierno cae el frío, las lluvias, y eso hace que de manera natural nosotros nos hacinemos, tengamos a estar con las puertas cerradas y eso crea ambiente de mayor circulación viral, tanto de influenza, pero también de COVID-19. Por lo tanto, para el invierno, y así lo vivió Europa en el invierno recién pasado, va a aumentar la circulación del virus del COVID-19, el virus de influenza, y por eso esta estrategia de vacunación que estamos hoy día relanzando y abriendo para las personas mayores de 12 años y embarazadas es tremendamente importante. Ya, y refiriéndose a lo que ha señalado la ex autoridad sanitaria a propósito de la vacunación, con las actuales tasas de respuesta de la gente, ¿se puede considerar un éxito la actual campaña de vacunación o efectivamente hay ahí que hacer algo? La palabra empleada fue fracaso. Yo no sé si es fácil asumir aquello y si lo va a compartir. Bueno, mira, primero que nada, nuestro sistema sanitario primero es muy robusto y dio la capacidad para poder responder, sobre todo con tasa de vacunación ejemplares a nivel mundial. Muy pocos países tienen las tasas de vacunación con tercera o cuarta dosis como la que tenemos nosotros. Hoy día nuestro foco está en la vacunación de influenza y la vacunación bivalente, pero con foco sobre todo en personas mayores de 60 años. ¿Pero cuál es la tasa, por ejemplo, de la bivalente en el público, en la población objetivo? Hoy día, por ejemplo, la vacunación, tenemos aproximadamente el 60% de las personas mayores de 80 años con vacunación bivalente. ¿Y eso es un éxito 40%, o eso no es un éxito? Yo creo que todavía nos queda por avanzar, sin lugar a dudas, y por eso estamos reforzando. Hemos entregado más de 20.000 millones de pesos a todas las comunas y hoy día tenemos disponibles más de 1.340 puntos de vacunación a nivel nacional, no solamente en los consultorios, que por supuesto están, sino usando estrategias extramurales, yendo a los hogares de ancianos, a los colegios, con el objetivo de vacunar contra la influenza que corresponda, por supuesto, y también la vacunación bivalente. Subsecretario, las vacunas que se han comprado básicamente son los contratos firmados por el gobierno anterior que se han mantenido y se han renovado muchos de ellos, ¿no? No hay riesgo que parte del stock de vacunas, porque las vacunas no son eternas, tienen una fecha de vencimiento, se estén acercando a la fecha de vencimiento porque la gente no ha concurrido a vacunarse. ¿Esa situación no está cerca de ocurrir? Bueno, hoy día, agradezco la pregunta, Iván. Esto es súper importante porque en un principio, cuando la vacunación era escasa, había en este calendario, ¿no? Hoy día estamos abriendo desde el día miércoles en adelante a toda persona mayores de 12 años, incluso embarazadas, factores de riesgo, pero por sobre todo a las personas mayores de 60 años que concurran a los puntos de vacunación y se pongan al día con la vacunación por COVID-19 y también la vacunación contra influenza a quienes corresponde. Y sobre los stocks que se puedan estar venciendo, ¿hay algún riesgo? ¿No estamos cerca de que aquello ocurra? Hoy, la información que manejamos, efectivamente, nosotros tenemos vacuna disponible y se la estamos entregando a disposición de la población. Hemos hecho contratos, la vacunación bivalente, por ejemplo, un contrato nuevo que ha hecho el Ministerio de Salud para incorporar esta tecnología, pero también hemos incorporado nuevos grupos y en eso me quería detener. También estamos ampliando a partir del miércoles vacunar a los niños, a los lactantes mayores de 6 meses. Hasta antes la vacunación con el esquema inicial. Exacto, con el esquema inicial que era de 3 años en adelante, hoy día desde los 6 meses hacia adelante se va a poder acceder a esta vacunación inicial y el llamado que hacemos es también a vacunar. ¿Por qué? Porque se han demostrado en estudios muy recientes que protege efectivamente contra el COVID-19 y algunas enfermedades que son ocasionadas por esto, pero también hay cierta inmunidad cruzada, sobre todo los lactantes, que estaría demostrando que podría ser efectivo contra otros virus también. Subsecretario, en algunas oportunidades cuando el sistema sanitario así tiene los recursos y además la autoridad así lo dispone, se da una vacunación activa, es decir, se va, por ejemplo, a los colegios a vacunar, se va a algunos lugares de trabajo donde hay mucha afluencia pública a vacunar, se da a los jardines infantiles. Si en este caso la población ha sido un poco reacia en esta etapa y uno podría decir hay una fatiga pospandémica, la verdad es que la gente ya está cansada de que le hablen del coronavirus. Yo creo que de lo que menos quieren escuchar es que venga una autoridad de salud y decirle venga a poner el brazo y vacúnese de nuevo. ¿No hay que ir a buscar a ese usuario que no ha concurrido a vacunarse? Indudablemente el esquema de vacunación es distinto a como era un inicio. Hay que recordar que antes teníamos pase de movilidad, que era un incentivo muy potente para que la gente estuviera al día con su vacunación. La gente hacía filas de horas para obtener una. Bueno, en este sentido, hoy día lo que estamos haciendo es cambiando un poco la comunicación en cuanto a acercar el punto de vacunación. Recientemente estuvimos en una plaza ciudadana en Conchalí. Vacunatorios móviles. Vacunatorios móviles en los supermercados, en los centros comerciales, en La Vega, precisamente para ir a buscar. Y la verdad es que la recepción ha sido bastante positiva y hemos visto que a medida que vamos entrando en el invierno, la población ha ido concurriendo con mayor afluencia a estos puntos de vacunación. ¿Y ha habido la comunicación de riesgos adecuada o la verdad es que se hizo? Porque efectivamente, cuando asume el nuevo gobierno, que ya ha pasado más de un año, veníamos de la etapa más dura de la pandemia, donde hubo mucha crítica política también a propósito del manejo inicial.
uno recordará lo que se dijo de las autoridades por las medidas que se estaban tomando, ¿no? Que era cerrar, prohibir el tránsito, en fin. Hasta asesinos se les dijo en su minuto a propósito de esto, y hoy día efectivamente nadie podría sostener esa mirada, sino que la mirada que el tiempo más pausado nos ha dado es que efectivamente Chile tuvo probablemente de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial, no latinoamericano, mundial. En los rankings Chile llegó a estar entre los primeros países con esquemas más amplios y mejor cobertura, y eso se logró, hay que decirlo, en el gobierno anterior. Hoy día la situación es distinta, pero también se produjo mucho estrés y la gente se cansó mucho de la pandemia. Entonces, probablemente hoy día a la gente le va a costar que venga una autoridad, el subsecretario le diga, vaya a vacunarse. Y la gente a lo mejor no va a querer ir a vacunarse. Hay que buscar una manera de comunicar este riesgo distinto. Viene un invierno, no hemos tenido una gota de lluvia, ¿no? En este otoño no hemos tenido una gota de lluvia todavía. Venimos del marzo más caluroso, el segundo marzo más caluroso de la historia. Abril va a cerrar por ahí, se ve poca lluvia, el invierno va a ser difícil. ¿Cómo se enfrenta la comunicación de riesgo en este escenario? Bueno, la comunicación de riesgo tiene que ser proporcional al riesgo que esta enfermedad se ha producido. Por supuesto que en un principio, cuando era la parte más dura, que era muy aguda, sin vacuna, esto ha ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, aprovechamos y agradecemos este espacio precisamente para poder comunicar. Primero, que los datos iniciales que tenemos es que el invierno se está adelantando. ¿Ya? Es decir, hoy día tenemos casi en estas últimas 3 semanas 100.000 más consultas por causas respiratorias que el año pasado igual fecha. ¿Perdón, cuántas más? 100.000 consultas de urgencia por causa respiratoria comparado con el año pasado, lo que nos indica que se está adelantando la circulación. Se espera viral. que el viernes eventualmente pudiera llover. Bueno, esto sin lugar a dudas va a hacer que aumente también la circulación viral. Por lo tanto, hoy día lo responsable es que comuniquemos que viene un invierno que va a ser duro porque vamos a tener una alta circulación viral. Y en esto las medidas más importantes para disminuir la circulación viral y cuidarnos, primero, es mantenerse la vacunación al día. Por eso tenemos la campaña Vacúnate con la dupla, que precisamente lo que busca es que a la población de mayor riesgo, mayores de 60 años, enfermos crónicos, tengan su vacunación al día contra el COVID-19 y también contra la influenza. Pero también hay otras medidas, Iván, que hay que recordar. Sí. La ventilación de espacios cerrados, el aseo frecuente de manos, el uso de mascarilla en los lugares con mucha aglomeración, son medidas importantes que no se nos pueden olvidar, ya las aprendimos y durante el invierno las vamos a tener que aplicar. Ahora, subsecretario, conociendo un poco la idiosincrasia de nuestro país, claro, cuando uno dice, cuando venga el invierno, ahora ya sabemos, hay 100.000 consultas más por enfermedades respiratorias que a igual fecha el año pasado, probablemente comiencen las lluvias, si es que tenemos algo de fortuna el día viernes acá en la zona central, el sur ya está lloviendo afortunadamente, y a lo mejor la gente va a tomar interés en esos días y decir, hay que ir a vacunarse. Y se va a producir a lo mejor un atochamiento de gente. ¿Cómo está la capacidad instalada del servicio de salud para dar respuesta a un eventual aumento en la demanda, que hay que decirlo, ha sido bajo en los últimos meses? Bueno, efectivamente lo que hemos visto es que entrando marzo se ha ido reactivando las tasas de vacunación y es por eso que hemos entregado estos recursos a las distintas comunas, a todas las comunas del país, que en suma son alrededor de 20.000 millones de pesos para habilitar más puntos de vacunación, pero también para fortalecer los servicios de urgencia que están atendiendo a las personas que consultan por causa respiratoria. En este sentido, nosotros vamos a hacer este esfuerzo porque consideramos y tenemos proyectado efectivamente que la siguiente semana va a haber mayor afluencia de público a vacunarse y también estamos haciendo este ejercicio de ir a vacunar a otros lugares, ir a buscar a las personas en centros comerciales, en La Vega. Por eso es muy importante. Hemos hecho una relación estratégica con los alcaldes en esta materia, pero hay que ser muy claro, la vacunación es la medida más importante y estamos a tiempo todavía, sobre todo las personas con enfermedades crónicas mayores de 60 años, que es el grupo que estamos yendo a buscar precisamente para protegerlos del invierno. Subsecretario, en los momentos más críticos de la pandemia estábamos muy atentos a la cantidad de camas UCI que quedaban y se llegó a estar a niveles de ocupación sobre el 97% en algunas regiones. No se llegó nunca al dilema de la última cama. Afortunadamente en nuestro país los profesionales de salud no tuvieron que elegir entre salvar la vida al paciente A y al paciente B, como ocurrió en países desarrollados, donde efectivamente los médicos tuvieron que enfrentarse a ese drama. Hoy día, ¿en qué nivel de ocupación de camas UCI estamos? ¿Qué tan poco estresado está el sistema frente al COVID? Bueno, primero que efectivamente hoy día tenemos las tasas menores de la pandemia en cuanto a hospitalizaciones graves por COVID-19. Alrededor de 70-80 pacientes a nivel nacional tenemos con requerimiento de ventilación mecánica. Hay que recordar que en los momentos más crudos llegamos a tener 2.000 personas, 3.000 personas en ventilación mecánica. Ahora, sin embargo, hoy día tenemos una ocupación alrededor entre un 88% de las camas UCI, porque también estamos... ¿88% de la cama de ocupación. ¿Eso es promedio nacional? Promedio nacional que tenemos de ocupación de cama UCI.
Ahora, esto va variando día a día, pero también... Oiga, pero eso está alto. Bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos hoy día en un plan de recuperación de la actividad que fue postergada. Y en esto estoy hablando de las cirugías que han sido postergadas en las listas de espera. Estamos en una campaña amplia que con el presidente de la República lo anunció en enero precisamente de 35.000 millones para operar adicionalmente fuera del horario habitual. Y eso también hoy día compite en cierta medida por las camas hospitalarias para resolver la lista. Subsecretario, ya, y si tenemos un invierno crudo y hay virus cruzado y ya estamos en 88% cuando estaba la gente relajada con este tema y se empieza a aumentar el contagio, es posible que entonces lleguemos a tener tasas de ocupación de camas críticas por sobre el 90%, por sobre el 95% de nuevo, porque puede ser un invierno muy crudo este. Bueno, efectivamente tenemos hoy día recursos contemplados para los refuerzos en urgencia y la conversión de camas a medida que se vaya necesitando. Ya. Hoy día estamos en esto de las listas de espera, pero por sobre todo este invierno, los datos epidemiológicos que manejamos es que va a impactar fuertemente a los niños y niñas y adolescentes, pero por sobre todo a los niños menores de 5 años. Entonces hoy día efectivamente estamos en un trabajo con todos los hospitales pediátricos del país con el objetivo de ponernos al día en cuanto a el equipamiento médico, el recurso humano adicional que vamos a tener. Un solo dato. Sí. El año pasado triplicamos el número de camas pediátricas durante el invierno, camas críticas, situación que no habíamos vivido los años de pandemia, que fue principalmente adultos. Sí. Y esto tiene que ver por el virus de influenza, por el virus respiratorio sincicial, que ha llegado con mucha fuerza después de la pandemia. Lo vivimos en el hemisferio norte y esperamos que este año vaya a pasar. Por eso hoy día ponerse al día de la vacunación, Iván, es tremendamente importante. Y el otro dato, a los que tenemos niños pequeños, es que si el hijo chico, ¿no?, de la casa se resfría, está con mayor mucosidad, está con tos, no llevarlo al jardín ni al colegio para evitar que los demás compañeros se enfermen y de esa manera... Ya, entonces, la bivalente a partir de los 12 años y el esquema primario a partir de los 6 meses abiertas las vacunaciones. Estamos en 88% de ocupación de camas críticas y se viene un invierno difícil. Subsecretario Fernando Arauz, como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Iván, y a todos que nos... Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos.